La búsqueda de experiencias místicas se estimuló a través de los psicotrópicos y la marihuana, drogas emblemáticas de la revolución hippie. Para los años 80 este mercado se desbocó y derivó en la consolidación de la hoy poderosa industria del narcotráfico. En los años 80 surgieron poderosas industrias que comercializaron sin escrúpulos necesidades emocionales, consecuencia esta última de la crisis existencial que se derivó de los cambios en los estilos de vida y los valores morales. Entre esas industrias nació una pujante corriente editorial llamada de autoayuda, que ofrecía respuestas a los principales conflictos humanos, como la crisis espiritual, las carencias emocionales, la relación de pareja, la inseguridad, el temor al fracaso, etc. Se propusieron nuevas teorías y técnicas de rescate psicológico y espiritual, y así su pseudoliteratura médica inundó el mercado de libros, ofreciendo ejercicios de mentalización para enfrentar el éxito, soluciones para la reconciliación de parejas, técnicas para mejorar la comunicación interpersonal y otros temas. Con gran velocidad nuevas teorías se hacían obsoletas, las propuestas que estaban de moda y se imponían otras nuevas. Esta industria editorial orientada al desarrollo personal creció porque se desechaban teorías y se vendían otras en los llamados bestsellers. Estos libros eran paradójicos, mientras que personalidades débiles y mentes frágiles quedaban atrapadas en la dependencia emocional. No obstante, personas equilibradas que pasaban un mal momento lograban nuevos puntos de vista que enriquecían su percepción para solucionar conflictos personales. Como conclusión de esta historia informal del siglo XX, podríamos decir que hay 5 ciclos o eras perfectamente definidos. 1. El nacimiento del siglo XX y el fenómeno identificado como la era de los descubrimientos. Esta etapa va de fin del siglo XIX al escenario que hizo posible la Primera Guerra Mundial en 1914. 2. Como segundo ciclo identificamos aquel que abarca las 2 guerras mundiales y en medio la Gran Depresión Económica Mundial, de 1914 a 1944. La tercera etapa abarca la posguerra, esto a la mitad de los años 40, y el impacto que tuvo en el nacimiento del rock and roll como revolución cultural del perfil juvenil. Concluye antes del destape global de los Beatles, antes de 1962. 4. En la cuarta etapa nace el movimiento hippie, que va de 1962 a 1976, y hay un rescate religioso y místico, pero también florece la revolución cultural de los años 60. 5. La quinta etapa es la de la revolución tecnológica, lo que incluye el desarrollo de la PC, la creación de Windows, Internet, la tecnología del entretenimiento y del hogar, la bioingeniería, etc. Aunque por otra parte asistimos al ocaso de la cultura. Como inicio simbólico podemos tomar el lanzamiento de la música disco, representada por los fenómenos Travolta y Bee Gees, en 1976, y culmina quizá con el siglo XX y la consolidación de la globalización. Los 5 ciclos en que se fragmenta el siglo XX definen un cambio más radical que el que vivió la humanidad en toda su historia anterior. El posmodernismo. El siglo XXI es la era de la globalización, pero este fenómeno se está consolidando
sin que los actores principales tengan plena conciencia de sus alcances. Parece ser que quienes día a día viven en el ojo del huracán, donde hay una tranquilidad ficticia, no perciben la turbulencia de la periferia. Los que guían los destinos de las instituciones rectoras de este mundo nuevo, ya corporaciones empresariales, ya instituciones gubernamentales de tipo social u ONG, no son conscientes de lo que sucede a su alrededor y menos aún tienen una visión integral. Quizá estén absortos en resolver y tomar las decisiones estratégicas, dejándose llevar sin darse cuenta por la ola erráticamente que busca una playa. Muchas de sus decisiones así lo confirman. La globalización es el factor determinante en la vida de la futura sociedad y sin embargo aún no visualizamos su alcance. El gobierno estadounidense, entre otros, actor estelar del espectáculo global, no parece advertir cómo ha cambiado el mundo a partir de los años 90 y en su política exterior continúa procediendo igual que como lo ha hecho en los últimos 70 años, es decir, después de la posguerra. Si bien es cierto que durante la entrada del ejército estadounidense en París en 1944, cuando se rindió el ejército alemán, los soldados fueron recibidos con alegría y muestras de cariño. En contraste, el ingreso de los estadounidenses a las principales ciudades de Irak y de Afganistán, no obstante haber liberado a estos dos países de los gobiernos dictatoriales, fue causa de insultos y rechazo por parte de la población civil. La diferencia es que el mundo cambió a partir de la globalización y la actitud de la gente también. El choque de civilizaciones. Las grandes potencias como Estados Unidos aún no toman conciencia de que el mundo cambió. Las diferencias entre los dos bloques conformados por naciones ya no están definidas por su grado de industrialización o riqueza, sino por las diferencias culturales, religiosas y étnicas. Por ello, hoy las diferencias se agravan cada vez más. Dos obras de los años 90, ambas escritas por estadounidenses, reflejan los paradigmas de la globalización. Francis Fukuyama, nacido en Chicago en 1952, en una familia de origen japonés, publicó en 1992 El fin de la historia y el último hombre, en donde se plantea una visión optimista que vaticina que a la caída del muro de Berlín que separa a la misma ciudad en dos bloques, uno capitalista, donde la vida transcurría igual que en la mayoría de las ciudades europeas, bajo el régimen de libre mercado, y el otro socialista bajo la influencia de la URSS, habría una era de integración humana, un mundo sin fronteras donde los diferentes países dejarían de estar confrontados y convivirían en armonía. Proclamaba el fin de la disputa ideológica que separaba al mundo en bloques. Fukuyama retoma a su vez el concepto histórico del filósofo Hegel para exponer su visión del futuro. En contraste, el catedrático Samuel Philip Huntington, director del Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard, publicó en 1993 en la revista Foreign Affairs un artículo titulado El choque de civilizaciones. Retomando las ideas de Arnold G. Toynbee, explicaba que a diferencia de antaño en que las confrontaciones se daban entre países o entre ideologías, en el futuro inmediato se daría entre civilizaciones. Los hechos recientes parecen dar la razón a Huntington. Estamos viendo
al bloque occidental cristiano representado por el equipo de George W. Bush y Tony Blair, Estados Unidos e Inglaterra en franca lucha contra el Islam. Detrás de Irak y Afganistán están los valores del mundo islámico, que se siente amenazado por la expansión occidental. Pareciera que se quiere regresar a las condiciones que originaron las cruzadas hace 1000 años, o sea, la invasión europea sobre Jerusalén con fines religiosos. La salida de Tony Blair del gobierno inglés en 2007 pone en evidencia el voto de castigo del pueblo que gobernó, seguramente por su política exterior en apoyo al presidente Bush. El fracaso de las guerras de Irak y Afganistán y el descrédito que generó para los gobiernos norteamericano e inglés se convertirá en un símbolo de choques de civilizaciones. La revelación. Quizá una mañana se despertó el presidente Bush con una extraña sensación, y mientras tomaba una ducha recordó un sueño. Podríamos imaginarnos que se sintió impactado por la revelación. Había recibido una misión divina: llevar la democracia a las naciones gobernadas de forma dictatorial. Debía obsequiar la libertad a los pueblos infieles para ayudarles a entrar en la modernidad. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras el champú escurría por su piel. Esa sería la misión de su vida, el acto por el cual pasaría a la historia como un libertador. Quizá incluso en el Islam aprendería a comer hot dogs y hamburguesas en lugar de esa carne salada que se devoran con los dedos. Se imaginó recibiendo homenajes bajo el candente sol meridional mientras recorría las calles en un auto descapotable detrás de la banda de música. Mientras desayunaba en la Casa Blanca, en la larga mesa de varios metros de extensión sobre donde él era el único comensal, recapacitó que estaba olvidando compartir ese sueño con su fiel canciller, Condoleezza Rice. Dejó la copa de yogur sobre la mesa, chasqueó los dedos y señaló el teléfono que le fue entregado de inmediato. Él mismo marcó su número. Llevaba sobre el rostro una sonrisa que lo hacía explícito su entusiasmo. Podría ser que ella se hallase también en la cocina y que identificara la llamada en el teléfono rojo que indicaba que únicamente podría ser su jefe. Good morning, expresaría Rice, apenas acercara el auricular a su rostro y exhibiera una muy amplia sonrisa. Mientras se enteraba del plan de su jefe, quedaría sorprendida sin dar crédito a lo que escuchaba, pero sin estar dispuesta a manifestar su desacuerdo para no querer correr el riesgo de ser despedida. Solo acertaría a decir "Wonderful". Quedaría de verse a media mañana en el salón oval de la Casa Blanca. Después, seguramente, Donald Rumsfeld, secretario de Defensa y jefe del Pentágono, compartiría su sueño libertador. Y él quizá habría recibido la llamada en su celular, mientras era conducido en una limusina hacia el campo de golf donde lo esperaban sus amigos. Definitivamente solo podría jugar 9 hombres, 9 hoyos para acudir a la junta de su jefe a media mañana. Podemos imaginar también que Dick Cheney, el vicepresidente, también habría sido convocado. En 10 minutos el presidente seguramente puso al tanto de sus planes a todo su equipo cercano, entre los que se encontraban también otros funcionarios. El presidente se sentiría
profeta recibiendo una misión divina. Su entusiasmo debió haber contagiado a su equipo. Por fin pasarían al salón la llamada que el presidente habría solicitado con el primer ministro inglés, Tony Blair. Después de los saludos, pudo haberle invitado a participar en la nueva cruzada. Invadiría Irak para echar del gobierno al tirano Saddam Hussein. El tiempo transcurrió y varios meses después de ese histórico día de la revelación divina, ya se había desmantelado el gobierno de Saddam. Este ya era un prófugo. Sin embargo, la reacción de la población civil era desconcertante. En lugar de venerar a sus salvadores, a su paso le arrojaban piedras y botellas que se estrellaban sobre sus tanques y vehículos militares. Era inaudito para el presidente Bush lo que le informaban los reportes que recibía de los servicios de inteligencia. La ingratitud humana era inexplicable. ¿Por qué rechazaba a sus benefactores? Es paradójico que las grandes decisiones políticas de la humanidad generalmente las toman los gobernantes poderosos con frivolidad y ausencia de visión a futuro. Los gobernantes contemporáneos están siendo rebasados por la complejidad de la sociedad global y las circunstancias que a éste le toca vivir.